Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por venir a Ramírez, por permitir que nuestra comunidad tome contacto con esta información que me parece tan valiosa, tan importante, y por eso nuestra presencia también para poder divulgar a través de nuestro medio esto que hoy se ha comentado aquí en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibirnos, fue una excelente bienvenida, así que nos sentimos muy a gusto. Bien, contame un poquito de la hemofilia, cómo nace, cómo surge, cuáles son las razones por las cuales una persona padece este trastorno. Bueno, la hemofilia es una enfermedad donde la sangre no coagula correctamente, o sea, no se forma el coágulo o no se frena la hemorragia. Eso al estudiarlo uno detecta que es por falta de un factor de la coagulación. Esto es una enfermedad que se transmite en forma genética o con alguna mutación y aparece en una familia que no tiene ningún antecedente. Uno como médico lo importante es saber detectarla lo más precoz siempre posible para poder lograr que este paciente tenga la menor secuela, que pueda tener un tratamiento adecuado en forma rápida y no así hacer ninguna intervención sin saber que lo es. ¿Cuáles son los síntomas, doctora? Bueno, los síntomas son pacientes que sangren más de lo debido. En realidad, en los nenes muy chiquitos, en los pacientes que tienen alguna familia o familiar antecesor con padecedor de hemofilia, es más fácil porque ya la familia está atenta, ¿sí?, frente a un sangrado. Pero un chico que no tiene antecedentes familiares, que es donde por ahí uno se centra, es pacientes que empiezan con hematomas al momento de empezar a caminar o de gatear, o hematomas grandes por lesiones que uno no sospechase, por el solo agarre y los dedos marcados, ¿sí? Dolores, ¿sí? En niños que empiezan a caminar, hinchazón de las articulaciones, ¿sí? Sangrado al momento de caer los dientes de leche, que es un sangrado prolongado que no cede, sangrado nasal persistente, ¿sí? Entre esas cosas consultar a un médico. ¿Cómo es el tratamiento? Bueno, el tratamiento es... Es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? Cura no tiene, pero sí una buena calidad de vida con un tratamiento adecuado. Hoy en día los pacientes reciben lo que se llama profilaxis, que es recibir el tratamiento, que es el darle el factor que le falta en forma bisemanal o trisemanal durante toda su vida, ¿sí? Y eso genera que el valor de factor que está muy bajo, que no tenemos, levantarlo a un valor que evita el sangrado. Es una enfermedad poco frecuente, una de las tantas enfermedades raras. Está dentro de las enfermedades raras o poco frecuentes, así que es muy probable que capaz no vean a nadie, pero está bueno saberlo, o por lo menos haberlo escuchado, para si se nos presenta la duda, consultar a un centro de referencia. Y actualmente se diagnostica con mucha más precisión. Imagino, recién hablamos con Andrea, que en los comienzos eran enfermedades que no eran demasiado tenidas en cuenta, como por ejemplo el síndrome X, que hablamos hace poco con un paciente que padece esta enfermedad. Deambuló meses, años hasta que fue diagnosticado, porque también se trata de una enfermedad rara. Sí, es una enfermedad rara. Hoy en día el diagnóstico es más rápido porque hay más divulgación de la información, digamos, ¿sí? Así que nada, estar atentos a eso. ¿Y puede ocurrir que una persona padezca de hemofilia y no lo sabe? Y que Sí, transcurra su vida absolutamente normal y nunca advierta la presencia de la enfermedad? Dentro de la hemofilia hay tres tipos de hemofilia: la hemofilia leve, la moderada y la severa. Los pacientes con hemofilia moderada y leve son pacientes que si no tienen tendencia al sangrado andan como si nada. Entonces por ahí si no tiene antecedente y es una mutación de novo no se enteran, ¿sí? No es lo más frecuente es tener algún síntoma, pero puede pasar, ¿sí? Y lo mismo que la mujer, como explicó en su disertación la doctora, la mujer portadora, ¿sí? O que puede tener en su gen recesivo el gen de la hemofilia y que puede ser sintomática también. Como decía Andrea, también ahora se sabe que la padece la mujer, más allá de transmitir la enfermedad al hombre. Sí, hoy en día sabemos que la mujer puede tener hemofilia también, ¿sí? Claro. Que antes no existía esa posibilidad. Muy bien. Y hay especialidades como la suya. Usted es odontóloga, doctora. Yo soy odontóloga, sí. Donde la hemofilia representa un verdadero problema para el tratamiento de un paciente. Sí, de hecho, después de la hemartrosis, que es el sangrado articular, creo que la que le sigue en importancia es el sangrado bucal, y el tratamiento odontológico puede generar, de acuerdo a su desarrollo, distintos episodios de sangrado que deben ser previstos para poder ser manejados junto con el médico hematólogo y de esa manera evitarlos o que el paciente tenga el mejor resultado posible durante los postoperatorios, ¿no? ¿Le tocó alguna vez atender a un paciente que no sabía que padecía hemofilia y que descubrió el problema allí? Sí, me ha pasado en el consultorio de pacientes, como mi especialidad es la cirugía, claro. Me ha pasado de pacientes que le he hecho la extracción de una muela de juicio, sí.
y a las 48 horas concurre con sangrado. En esos casos, como yo tengo ya una formación para el episodio hemorrágico, lo resuelvo como si tuviera hemofilia. Pero una vez que salimos del problema hemorrágico, le hago todos los estudios de coagulación para derivarlo con esos estudios al médico hematólogo de cabecera o que comience un tratamiento para detectar finalmente cuál es su enfermedad. En algunos casos, tengo un paciente, de hecho, que descubrió su enfermedad de von Willebrand, que es otra de las enfermedades que afectan al factor 8 a través de la extracción de las muelas de juicio. O sea que sí, se puede dar. ¿Y qué elementos existen? Usted hoy habló de los tapones. Sí. Bueno, en general lo que tratamos de hacer es hacer toda una terapéutica muy prolija, muy poco invasiva dentro de lo que eso implica en el tratamiento odontológico. Buscamos primero tener un buen estado de salud de arranque, es decir, la prevención acá es fundamental. Es decir, nosotros tenemos que lograr que el paciente tenga un correcto estado de salud bucal. A partir de ahí, cualquier otra de los tratamientos puede ser realizado con mucho menor riesgo de sangrado. Y luego, en el caso puntual de lo que es el tratamiento de encías, que es más invasivo, o el tratamiento de la cirugía odontológica, bueno, partiendo de la base de un buen estado de salud bucal y haciendo una técnica muy prolija, es muy probable con el uso de los tapones y esto del trabajo multidisciplinario con el médico hematólogo, que es el que maneja la parte sistémica, podemos lograr un muy buen posoperatorio sin ningún episodio de sangrado. Es un verdadero trabajo en equipo, interdisciplinario. Sí, es que no se puede dar de otra manera. Yo siempre digo que lo bueno de trabajar con el médico hematólogo da esta posibilidad de tener dos personas pensando para un paciente. Con lo cual el que sale ganando siempre va a ser el paciente. Doctora, ¿y qué pasa en el interior profundo de la Argentina, como en ciudades pequeñas como la nuestra o más pequeñas todavía? Puede haber excelentes profesionales, hay colegas suyos que son de primer nivel realmente, pero no siempre contamos con la tecnología y con los elementos necesarios. En realidad no necesitamos tanta tecnología, sí necesitamos conocer un poco de la enfermedad y de algunas cosas, como por ejemplo los tapones hemostáticos, porque se pueden utilizar no solamente para cirugía, sino para algún episodio hemorrágico que tenga el paciente en la cavidad bucal. Con ese conocimiento, el odontólogo general puede acceder a tratar al paciente sin ningún riesgo. Lo único que sí, ese odontólogo debe formarse en lo que es la patología y en estas cosas que se pueden implementar para que poder realizar un correcto tratamiento sin ningún riesgo para el paciente. Normalmente nosotros en la Fundación de la Hemofilia nos prestamos a enseñarlo, ya sea con alguna pasantía o en su defecto me pasa con muchos pacientes que le pido que el odontólogo de su lugar de origen se contacte con nosotros, ya sea por mail o por teléfono, y entonces nosotros lo vamos guiando para la atención, manteniéndonos siempre como control. Es decir, si tiene algún problema, ahí vamos a estar para ayudarlo y resolverlo. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad, doctora? Y si alguno tiene sospecha, nos está escuchando ahora, quizá no tenga antecedentes familiares tampoco, pero quiera saber si la padece o no, ante una eventualidad como la que acaba de describir la doctora, que un paciente descubrió en su consultorio que era portador de Debería hemofilia. acercarse a algún médico hematólogo de adultos o de niños, dependiendo de la edad, y se debe hacer un estudio de coagulación para ver cómo está la sangre, digamos, si coagula en tiempo normal o si es un tiempo prolongado. Bien, simple, sencillo, se puede realizar en cualquier lugar. Exactamente, nosotros en el Hospital San Roque recibimos la derivación de toda la provincia, o sea que porque por ahí los estudios de coagulación son sensibles en laboratorios que no tienen mucha digamos, cancha, por decirlo, Claro, por ahí claro. pueden dar valores que son falsos positivos o falsos negativos, los mandan enseguida, no necesitan turno, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana se saca sangre y en ese mismo día está el resultado. ¿Cuántos tipos de hemofilia son? Andrea hoy describió dos tipos, A y B. Claro, hay dos tipos de hemofilia, el tipo A o B, el A es la falta del factor 8, la B la falta del factor 9, y dentro de las hemofilias se clasifican en leve, moderada y severa dependiendo del porcentaje que tenemos en sangre de ese factor. ¿Los síntomas aparecen a la edad adulta, en los niños? No, si lo indistinto. tiene, van a aparecer cuando son chicos en general, ¿sí? Con estos episodios, salvo que sea un hemofílico muy leve y que no tenga sangrados hasta que no se someta a un procedimiento, como una extracción de diente, una cirugía, ¿sí? O un trauma por un accidente, ¿sí? Claro. Pero en general el hemofílico moderado o severo tiene alguna manifestación de sangrado que motiva la consulta, ¿sí? Totalmente.
Andrea habló de un registro muy importante que se está abriendo para que todos aquellos que quieran participar puedan hacerlo, sobre todo para que el Estado pueda realizar políticas de salud que son tan importantes, ¿no? Digo, ¿se sabe cuántos hemofílicos hay en el país? No, exactamente por ahora no tenemos... Entre 3.000 y 4.000, no mucho Entre más. 3.000 y 4.000. Sí. Más hombres que mujeres, lógicamente. Sí, lo que pasa es que tenemos contabilizados los pacientes del sexo masculino, Claro. No pero los femeninos ahora, portadores, claro, que esa es la idea del registro. claro, Exactamente. porque con esto de la innovación que se toma en cuenta por fin, porque me parece que por es fin, por en fin, buena hora. a las portadoras que tienen alguna manifestación, y aunque no la tuvieran, también padecen de hemofilia. Entonces, con esto puede llegar a ser mayor el número. El número que yo manejo entre 3.000 y 4.000 es de los pacientes del sexo masculino. Claro. Me está faltando toda esta parte de la portadora. Totalmente. Gracias, ha sido un placer Gracias a ustedes por y el bienvenidas a recibimiento. Ramírez. Muy importante la presencia de ustedes hoy porque podemos llegar a toda la comunidad con esta información y empezar a tener en cuenta que a lo mejor algún miembro de nuestra familia, algún vecino, algún amigo pueda ser portador de... Totalmente, y además esto de los que estuvieron hoy tienen esa oportunidad de que si tienen algún paciente que tiene algún planteo que podría o duda con respecto a esta enfermedad, saben ya ahora a dónde pueden recurrir o a quién para poder encaminar su diagnóstico correcto, sí, totalmente. gracias. No, gracias a gracias a ustedes. ustedes.